casas. Las tormentas que producen los tornados son inevitables. Pónganle atención a eso. Después que pasa una de estas tormentas, queda solamente una tremenda destrucción. Oigan, algunos quedan ilesos como de milagro, otros pierden hasta la vida. De igual manera son las tormentas espirituales que vienen sobre los creyentes. Algunos creyentes pasan la tormenta y salen ilesos como si nada hubiera acontecido. Hace poco, unos meses atrás, un amado hermano nuestro en la iglesia pasó una de estas tormentas. Yo recuerdo en el pasillo de la iglesia haberlo saludado y haberle preguntado: hermano, ¿cómo está su corazón? Porque él tenía unos problemas del corazón. Y él me dijo: hermano, esta semana que viene me van a intervenir quirúrgicamente. ¿Y cómo se siente? Oh, yo estoy bien, no hay problema. Lo metieron al lugar, al quirófano, le hicieron la operación y de repente, hermanos, de él estar estable, tranquilo, él le dijeron: no hay mayores problemas, te vamos a operar, te vamos a limpiar, y ya estuvo. Pero empezó a tener complicaciones. Él empezó a tener complicaciones. Hermanos, este varón, este siervo de Dios, oigan, se murió 3 veces ahí. 3 veces, hermano. Se murió, se le paró el corazón y lo revivieron enfrente de sus hijos. Esa es una tormenta espiritual. De un momento a otro, puedes imaginarte en medio de una tormenta, de un momento a otro, una tormenta que tiene tornados. Imaginémonos una tormenta así. De un momento a otro las cosas cambian, las cosas se ponen peligrosas, hay peligro de muerte, hay peligro de pérdida. Los cristianos no estamos exentos. Las tormentas espirituales que vienen sobre los creyentes no se pueden eludir. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo. En el pasaje que nosotros leímos, nosotros miramos que Jesús estaba dentro de la barca con ellos. Sin embargo, vino un ventarrón. Cuando yo estaba leyendo el pasaje y miré una palabra que está en el original griego, significa torbellino en realidad. O sea, esa tormenta que estaban los discípulos pasando era una tormenta, no era algo así, una media tormenta o una tormenta pequeña, era una tormenta que amenazaba con destruir el barco, romper el barco y quizás ellos perder hasta su vida. Los cristianos pasamos por tormentas espirituales. Algunos creyentes pasan la tormenta y salen ilesos como si nada hubiera acontecido. Otros creyentes sufren pérdidas, destrucción de hogares, pérdida de un cónyuge, pérdida de una relación importante, pérdida de una casa, pérdida de dinero y tantas otras cosas que nosotros valoramos mucho, que son de valor. ¿Cuándo sucede esto? Póngale atención. Lo primero que tenemos que hacer después que ha pasado la tormenta es aceptar la pérdida. Hemos perdido, si hemos perdido algo. Si nosotros tenemos que llorar, tenemos que llorar. Si nosotros tenemos que lamentar, tenemos que lamentar. No podemos decir: todo está bien, porque no es cierto, ¿verdad? Dios no nos dice que si pasamos en medio de un problema, nos dice que vivamos con gozo, pero cuando uno tiene el gozo del Señor en el corazón, sí llora, si hay momentos difíciles. Cuando pasa una tormenta y hemos sufrido alguna pérdida, nosotros si lloramos, pues tenemos que llorar. Ahora, no nos tenemos que quedar allí. Tenemos que entender que después de la tormenta siempre viene la calma. Después de la tormenta siempre hay esperanza para el pueblo de Dios. Después de la tormenta hay que reconstruir, si eso es lo que tenemos que hacer. Ahora mismo están ya reconstruyendo esos lugares que el tornado destruyó, porque destruyó cientos de casas, creo yo. Ahora mismo la gente empieza ya a reconstruir y nosotros no somos la excepción. Si acabamos de pasar una tormenta, hermanos, o si está pasando usted una tormenta, va a llegar un momento que la tormenta se va a terminar. Todas las tormentas se disipan. No hay una que permanezca y que nunca se termine. No. Todas las tormentas tienen un fin. Todas las tormentas espirituales también. Ahora, después de la tormenta no nos podemos quedar sin hacer nada. No nos podemos quedar: perdí esta relación tan importante y pues ya no voy a seguir. Cuando yo era niño empecé a saber qué eran las tormentas espirituales. Yo acepté a Cristo de 8 años de edad
en un culto para niños que hacía la pastora en ese tiempo. Y no mucho después de eso, unos 2 años después, los pastores se iban a trasladar. Y yo los amaba tanto porque los miré desde que yo estaba en el vientre de la madre. Esos fueron los pastores hasta que yo tenía 10 años. Y yo ya estaba aprendiendo a tocar la guitarra y yo quería estar enfrente y tocarle para el Señor. Pero hermano, esa fue una de mis primeras tormentas. El pastor anunció que se iba. Y yo recuerdo, hermanos, como que es al cerrar mis ojos, como que es una película, como que fue ayer, diciéndome a mí mismo y diciéndole yo al Señor. No le dije a mi mamá ni a mi papá, ya no voy a aprender a tocar, el pastor se va. Él se va. Es que yo sentía que él era como otro padre para mí. Era tan amoroso ese hombre, y la esposa también. Y además que tenía a sus hijos y siempre éramos grandes amigos con esa familia en esa edad. Entonces yo dije, en esa pequeña tormenta, porque Dios no nos da una tormenta o una prueba que nosotros no podamos resistir. Dios sabe la medida. Dios conoce, aunque sintamos como sintieron los discípulos. Los discípulos estaban convencidos que se iban a morir. ¿Cuántas veces nosotros los cristianos estamos pasando a través de una tormenta y nosotros creemos que ese es el fin? Nosotros creemos que no vamos a poder resistir, que emocionalmente estamos muertos ya, si pasó algo con nuestras emociones. Si pasó algo en nuestra economía, nosotros decimos, se acabó, de esta yo no voy a salir. No hace mucho tiempo, también hace unos 3 años, mi familia, nosotros experimentamos una tormenta. Era espiritual, pero tenía que ver con nuestra economía. Y nosotros dando el diezmo, y nosotros dando la ofrenda, y nosotros, hermanos, con ese corazón, mi esposa y yo, y de repente se puso oscuro. Es más, hasta mi esposa tuvo un sueño donde ella miró un tornado que estaba dando vueltas gigante, y ella dice que ella me gritó a mí y juntamos como que era una gallina sus polluelos, y dice que el sueño se acabó cuando el tornado estaba ya encima y nosotros nos estábamos agachando a orar. En ese tiempo, hermanos, nosotros creímos que nunca íbamos a salir. Es más, solo los pensamientos que escuchábamos eran, caen en bancarrota, para ahí van ustedes. Y era un hostigamiento, hermanos, era un hostigamiento del enemigo, porque cuando uno está en una tormenta espiritual, hermanos, el enemigo viene y aprovecha, y viene a ponerle pensamientos a uno, y uno dice, de esta no voy a salir. Y nosotros, hermanos, gloria a Dios, porque salimos. Dios hizo lo que hizo Dios con los discípulos. Miren, hermanos, si una cosa sucede cuando estamos en una tormenta, y debemos entender, y ya lo vamos a ver más adelante, es que Jesús va con nosotros en nuestra barca. Nosotros no estamos solos, el Señor está con nosotros. Hermanos, y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo que sucede es que cuando estamos en medio del problema y nuestra barca, espiritualmente hablando, se mueve y nosotros vemos las olas, espiritualmente hablando, nosotros nos asustamos porque somos humanos. Ahora, ¿cómo nos reponemos después de una tormenta espiritual? En primer lugar, después de una tormenta espiritual, nosotros debemos volver a confiar en Dios. Quiero que vean el versículo 38, 4:38. Dice la Biblia, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Los discípulos pensaron que a Jesús no le importaba su situación. Eso lo dice el versículo 38. Cuando la tempestad arrecia, dudamos. Los discípulos pensaban, a Jesús no le importa, por las palabras que dijeron. En ese lugar, hermanos, todavía hoy las olas alcanzan hasta 6 metros de altura. Ese lugar existe y todavía sucede eso. Los discípulos entonces dijeron al Señor, ¿no te importa, Señor, que nos ahoguemos en medio de esa tempestad? Creyeron que el Señor los había descuidado. Creyeron que Jesús los estaba dejando morir, pero que lejos estaban de la verdad. Esto nos sucede a ustedes y me ha sucedido a mí tantas veces. Cada vez que estamos bajo una tormenta espiritual, tendemos a dudar de que si Dios está o no está con nosotros. Vayan conmigo al Salmo 22, 1 y 2 y vean lo que experimentó David. El Salmo 22, 1 y 2. Mire lo que dijo David, hermanos. Y nosotros nos relacionamos tanto con él porque es el dulce cantor de Israel. Nosotros le copiamos a él cómo él alababa a Dios. Pero mire, hermano, aún el adorador más grande, podríamos decir. Dice la Biblia, el Salmo,
22, 1 y 2. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, de noche y no hay para mí reposo. David experimentó estos sentimientos. Cuando dudamos, hermano, perdemos confianza y nuestra fe en Dios se opaca. ¿Cómo es posible que David, a quien Dios le dio tantos salmos, es increíble lo que Dios le dio a David, hermano, siendo un rey, pudo expresar estas palabras? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Aunque tiene que ver con las palabras que dijo Jesús en la cruz del Calvario, pero esto que experimentó David, hermano, eso fue real. Él sintió que en un momento de dificultad, Dios lo había abandonado. ¿Cuándo debemos volver a confiar en Dios? Porque sucede que cuando viene la tormenta nosotros dudamos y nuestra fe en Dios se opaca. Cuando dudamos, entonces el Señor interviene. Cuando estamos ahí, ¿verdad? En ese momento. Miren lo que dice el 4:39. Dice, y levantándose respondió al viento y dijo al mar, calla, inmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Jesús se levantó. ¿Cómo se levantó? Cuando los discípulos estaban en medio de aquella tormenta, Él se levanta hoy. Porque la palabra de Dios es trascendente. Él se levantó hace 2000 años cuando los discípulos estaban en medio de la tormenta. Hoy se levanta en medio de tu tormenta. En el nombre de Jesús. Ahora, quiero que vean que cuando Jesús se levanta en medio de la tormenta, Jesús le hace unas preguntas a ellos. En el versículo 40 y les dice, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Lo que sucedía, hermanos, que a pesar de que Jesús ya se había levantado y había calmado el viento y la tempestad, ellos estaban todavía en conmoción. Es algo natural en nosotros los cristianos, que cuando o estamos pasando una tormenta o la pasamos, quedamos como temblando, ¿verdad? Quedamos como asustados. Pero el Señor, como les dijo a los discípulos, hoy nos dice esta pregunta para que reaccionemos. ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Por eso yo digo hoy, por eso la palabra de Dios nos dice hoy que debemos de volver a confiar en Dios. Porque en medio de la tormenta nuestra fe se opaca. El Señor en esta hora te está diciendo a ti, mi amado hermano. Te está diciendo a ti, mi amada hermana. Te está diciendo a ti, joven, jovencita, señorita. Él te dice, vuelve a confiar en mí. Yo tengo cuidado de ti, aunque no entiendas por qué pasó lo que pasó. En esta tarde yo voy a sanarte, yo voy a curarte, voy a restaurarte. He prometido estar contigo todos los días hasta el fin. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y Mateo 28:19 dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hermanos. Ahora, cuando pasamos a través de una tormenta espiritual o la hemos pasado, tenemos que hacer otra cosa. No solamente volver a confiar en Dios. En segundo lugar, debemos también reconocer de una buena vez al que viaja en la barca con nosotros. ¿Quién es el que viaja en la barca con nosotros? Los discípulos reaccionaron. Se apoderó de ellos una clase de temor. Dice ellos en el 4:41, dicen, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen, hermanos? Se están haciendo esa pregunta ellos, pero ya los había llamado el Señor, ya andaban con Él, ya habían visto que Dios hacía grandes milagros. Sin embargo, ahora se hacen una pregunta, porque ellos estaban seguros que se iban a morir. Fíjense que ellos no se habían dado cuenta quién realmente estaba con ellos en la barca. ¿Quién va contigo en la barca de tu vida, mi amado? ¿Quién va? ¿Quién está allí? Piensa una vez. Es Jesús, el Hijo de Dios, el creador del universo, hermanos. Hermano, eso es algo grande. Eso es algo tremendo, hermano. Entender de una buena vez que quien viaja con nosotros es Jesús de Nazaret. Ahora, ellos
tuvieron un temor que se iban a hundir, pero este es otra clase de temor. Esta es una clase de temor reverente hacia el pensamiento de entender. Es una divinidad. Ellos miraban al Jesús humano, pero cuando el Señor se levantó y dijo: detente, tempestad, y vino la calma, ellos llegaron a la realización: Dios está con nosotros. Hermano, para los judíos, hermanos, comprender que Dios estaba cara a cara con ellos no era una cosa fácil. Ellos no se atrevían ni a proferir el nombre de Dios. Ellos no decían como nosotros decimos. Ellos usaban Adonai para referirse a Jehová. Ellos se asustaron cuando Dios los sacó de Egipto y dice que estaban en el monte Sinaí. Dice que el monte de Sinaí humeaba, hermanos, y se oían truenos, estaba la gloria de Dios. Ellos se asustaron y le dijeron a Moisés: tú ve y tú habla con él, tenemos miedo. Agarraron un miedo. Ahora, los discípulos tenían ellos ese temor, pero tenían un temor reverente. Ahora, eso debe pasarnos a nosotros. Nosotros debemos entender de una buena vez que Jesús va en la barca de nuestra vida. Y oiga, y Él lleva el timón de nuestra vida. Hermano, no intente quitarle el timón de su vida a Jesús, porque Él es Señor. Si nosotros venimos a la iglesia y le decimos: tú eres el Señor, y le cantamos Señor Todopoderoso y le glorificamos, hermano, no vaya al timón de su vida y usted quiera manejarlo. No es así. Deje a Jesús que maneje su vida, porque Él es el Salvador, porque Él es el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nosotros debemos reaccionar con reverencia, que no nos quede duda que Jesús va al timón. Jesús va manejando la barca de nuestras vidas y nos está conduciendo a puerto seguro. Nos está llevando a la patria celestial. Después de la tormenta, o aun que estemos en la tormenta, entendamos que Jesús siempre está con nosotros. Siempre ha estado allí en la barca. Él nunca se fue, Él nunca nos descuidó. Él realmente ha tenido el control de nuestra vida siempre. En medio de todo, hermanos, aun cuando nosotros le queremos quitar al Señor el lugar que Él le pertenece, todavía el Señor está sentado en su trono. Todavía Él es el Señor y es Señor de reyes, de reyes y Señor de señores para siempre. Gloria a Dios. Cuando nosotros queremos arrebatar el lugar que le pertenece al Señor en su señorío en nuestra vida, quienes perdemos somos nosotros. Pero el Señor tiene control de nuestra vida aún, hermanos, en medio de nuestros errores. Dice la Biblia que David pecó gravemente delante de Dios. Gravemente, hermanos, siendo un rey. Ustedes saben, cometió asesinato, hizo cosas que humanamente son cosas gravísimas lo que él hizo. Pero él le vino y le dijo: Señor, perdóname. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Si nosotros en algún momento de nuestra vida, en alguna tempestad hemos dudado de Él y le hemos dicho: no, ¿sabes qué? No sé por qué estoy pasando este problema, ya no quiero nada contigo. Dígale: Señor, perdóname en esta hora. Y si hay un área de tu vida que tú sabes que tú le has quitado el timón de tu vida, porque nosotros estamos hechos por áreas. Hay áreas de nuestra vida que tenemos que volvérselas a entregar al Señor en esta tarde. Tenemos que hacerlo, hermano, porque Él tiene control y Él sabe por qué. Muchas veces nosotros queremos hacer eso porque nosotros no entendemos. Hermanos, cuando nosotros estábamos en el problema económico, íbamos a perder la casa, íbamos a perder todo. Yo recuerdo que iba yo manejando un día y ya no había oportunidad, ya no había manera de que se salvara nuestra economía, nuestra casa, todo lo que Dios nos había dado. Yo me recuerdo que íbamos manejando y yo me recuerdo que le dije a mi hija, eso fue hace unos 3 años o más quizás. Yo me recuerdo que le dije a Meilín: ahí está un número de una casa, ¿puedes apuntarlo por favor? Y ella me dijo: ¿por qué? ¿Por qué, papá? Yo le dije: hija, ¿tú ya estás grande? Y te quiero decir que ya no vamos a poder vivir en esa casa. Y ella está sorprendida y me dijo: papá, ¿por qué? Yo voy a crecer y voy a ir a la universidad en esa casa. Esa casa, allí vamos a estar. Entonces, y yo, cuando me dijo así, fue como que alguien me hiciera así espiritualmente: despierta, mira quién está contigo. El Todopoderoso, hermano. Y Él se levanta, y Él se levantó, hermano, y no nos dejó perecer
económicamente. Entendamos de una buena vez que Jesús nunca nos descuida, hermanos. Aunque nosotros sintamos así, porque los discípulos estaban convencidos, hoy nos ahogamos. Así dijeron los discípulos. Hoy nos morimos, dijeron ellos. Y el Señor durmiendo estaba. Así lo vieron ellos, hermano. Así nos pasa a nosotros, hermano. ¿Cuántas veces hemos venido y se nos ha cruzado el pensamiento? ¿Y dónde está el Señor aquí? ¿Usted cree que a mí no se me ha cruzado el pensamiento porque yo estoy predicando hoy? Quizás más que usted. Señor, auxilio, no te veo, no te siento en mi vida. Ahora yo he aprendido, a pasar el tiempo, yo he aprendido que Jesús siempre está conmigo en mis tormentas. Entonces antes yo le decía, Señor, ¿dónde estás? Señor, no te siento. Y daba vueltas para allá y daba vueltas para acá. Pero ahora ya no, el Señor me enseñó y al fin de tanto y tanto aprendí que aunque no sienta la presencia del Señor, que aunque sienta como que no está conmigo, siempre está conmigo. Entonces ahora no importa lo que esté sucediendo, no importa que tenga dolor de cabeza, que tenga o no tenga $1 en la bolsa o no tenga nada, te alabo, Señor, tú estás conmigo, te doy gloria, Señor, mi alma te alaba. Y aunque no sienta yo eso, gloria a Dios, tenemos que aprender de una sola vez, hermanos, que Él está con nosotros, que nunca nos ha dejado y que nunca nos va a dejar, porque lo ha prometido en su palabra. En último lugar, después de la tormenta, tenemos que entender algo bien importante. Esto es tan importante. Debemos entender que Dios quiere comisionarnos. Quiere comisionarnos. Cada prueba en tu vida, cada tormenta es como una escuela, es como un grado que uno pasa. Así de fácil, hermano. Cada tormenta no tiene el propósito de que nos sintamos angustiados y de ahí ¿qué? No. Dios tiene propósitos. Esa es una escuela de Dios para nosotros. ¿Por qué? Porque quiere usarnos, porque quiere comisionarnos. De las experiencias, hermanos, que tenemos con el Señor, entonces nosotros le decimos a otro, oh, mira, por eso yo les estoy diciendo ahora, hermanos, yo ya no me angustio tanto como me angustiaba antes. Ya aprendí que Jesús está conmigo y no importa que yo no sienta su presencia, yo le digo, Señor, tú estás conmigo. Y muchas veces, hermano, muchas veces que me ha sucedido eso, yo le digo, Señor, tú estás conmigo. Hermano, en un segundo empiezo a sentir la presencia de Dios y hasta he terminado danzando allá en el trabajo donde estoy. A veces he sentido una angustia o he estado en medio de un problema y me meto en el baño. Les voy a dar mi secreto. Y entonces yo estoy así. Y créanme, hermano, termino danzando en el baño. Tú estás conmigo porque siento la presencia de Dios. El Señor me llena. En muchas ocasiones nosotros no podemos sentir la presencia de Dios porque como estamos con nuestros ojos puestos espiritualmente en las olas negras y en el viento que se mueve, entonces no escuchamos que el Señor dice, aquí estoy, siente mi presencia, aquí estoy yo estoy contigo. Ahora, tenemos que entender que Dios quiere comisionarnos. Cuando yo estaba preparando este mensaje, yo llegué al versículo 41 y dije yo, Señor, solamente tengo 2 divisiones para este mensaje, pero falta algo. Pero falta algo, Señor. Y yo sentía que algo faltaba. Entonces empecé a leer el capítulo 5. Y cuando llegué al 6 y lo estaba leyendo, encontré la respuesta de Dios para este mensaje. Dios quiere comisionarnos. Veamos lo que pasó con los discípulos. Después de la tormenta, Jesús fue y libertó al endemoniado de Gadara. Eso está en el capítulo 5. Es el capítulo que sigue. Después de que libertó al endemoniado de Gadara, resucitó a la hija de Jairo. Luego sanó a la mujer con flujo de sangre. Ahora los discípulos se dieron cuenta que Jesús tenía poder sobre la naturaleza, porque la tempestad le obedeció. Ahora los discípulos reconocieron que Jesús tenía poder sobre los demonios. Cuando le dijo aquel endemoniado, le dijo a los demonios, sálganse de él y déjenlo libre. Ahora ellos se dieron cuenta que Jesús tenía poder sobre la muerte, porque resucitó a aquella niña, y sobre la enfermedad física, porque también aquella mujer con flujo de sangre fue sanada. Ellos ahora sabían que realmente quien estaba con ellos era el Dios Todopoderoso en Cristo Jesús. Ahora ellos no tenían duda. Entonces Jesús los comisionó para que hicieran su obra.
en el capítulo 6 dice que Dios le dio una misión a los 12. Dice que los envió de 2 en 2. El 6:7 dice que los envió. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Dice el versículo 6:13, y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. ¿Cuál es el final de Dios después de una de nuestras tormentas? ¿Qué? Que Dios quiere comisionarnos, hermano. Que Dios, a través de esa tormenta y de esa prueba, Dios ya nos dio, subimos una prueba. Entonces ya... Esta prédica está siendo de bendición para tu vida y deseas en tu corazón ser parte de nuestro ministerio. Te pido que llames a los teléfonos que están en pantallas y bendícenos con una ofrenda o con una siembra. Esto ayudará para seguir predicando el evangelio a todas las personas necesitadas. Hemos tenido llamadas y han sucedido cosas grandes. Si tú eres parte de nuestro equipo, nos ayudarás a expandir el evangelio. Que Dios te bendiga y ayúdanos a seguir predicando la palabra de Dios.